Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza, aquí en el Talmid. Ya sabe que esa palabra Talmid es una palabra en hebreo, la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros estamos típicamente enseñando la palabra como expositivamente. En otra palabra, versículo por versículo, frase por frase y sí, alguna vez palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona de Jesucristo aquí en esta tierra. Y también permítenos expresar nuestra gratitud a nuestra audiencia a través de todas las preguntas bíblicas que estamos recibiendo continuamente a través de nuestro WhatsApp, el chat de WhatsApp, ese aplicativo que es gratis por todas partes del mundo, donde nosotros recibimos sus preguntas diariamente y estamos respondiendo diariamente. Escúcheme, y yo personalmente estoy respondiendo a todas las preguntas personalmente. Muy bien, para enviar sus preguntas, simplemente comuníquese con nosotros a través del texto de WhatsApp. Permíteme compartir el número es 1-310-804-7733. Repito, 1-310-804-7733. Ahí pueden enviar sus preguntas bíblicas y ahí nosotros vamos a responder. Permíteme también extenderle una invitación para aquellos que están en Cusco a visitar la iglesia Cristiana de la Gracia. La iglesia Cristiana de la Gracia está ubicada en la zona de Huanchac. Estamos en la esquina de Garcilaso con la parte baja de Huanacapa. La parte baja de Huanacapa, edificio 305. Y note bien, en el quinto piso hay un ascensor ahí y los cultos son las 9 de la mañana cada domingo en la escuela dominical, y luego el culto principal es a las 10:30 en punto con nuestro pastor Ángel Puente de la Vega. Ahí puedes asistir a los cultos ahí, y los hermanos están con los brazos abiertos y juntamente para recibirlos en el compañerismo uno con los otros, pero también en el compañerismo de la palabra del Señor, donde también el pastor está enseñando la palabra expositivamente. Y para aquellos que están en los estados con nosotros aquí, en los estados, específicamente en los Estados Unidos, en Carolina del Sur, el estado de Carolina del Sur, nosotros estamos ubicados en la iglesia Bautista de Town Creek. Estamos ubicados en la ciudad de Aiken, Carolina del Sur, y estamos localizados en la calle 250 Town Creek Road, donde tenemos nuestros cultos los domingos a las 8 de la mañana en español. Y note bien, para más información, simplemente comuníquese con ese número. Lo voy a repetir: 1-310-804-7733. 1-310-804-7733. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio aquí en la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos capítulo 4, y estamos enfocándonos hoy día en versículos 4 y 5. Versículo 4 y 5 específicamente. Vamos a abrir nuestras Biblias y continuar con la enseñanza aquí expositiva, y note bien, y a la misma vez a responder a todas las preguntas que hemos recibido. Muy bien. Y esta sección de escritura está tratando sobre dos temas. Está tratando sobre las obras y la justicia. Las obras y la justicia, ¿no? En otra palabra, la lógica la lógica del que obra o del obrero. La lógica del que obra o del obrero. Lo vamos a explicar. Mira lo que dice el versículo 4 y 5. Versículo 4 y 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora escuche bien. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, ¿no?, su fe se le es contada por justicia. Ahora, en la versión católica lo dice de esta forma. Dice en versículo 4 y 5, dice: es sabido que al que trabaja no se le cuenta del jornal como un favor, sino como una deuda. Por eso, al que no se apoya en sus obras, es decir, al que ha puesto su fe en un Dios que salva al impío, esa fe le será tenida en cuenta para obtener la salvación. Eso note bien. Cuando uno va a trabajar en la semana, ¿no?, uno va a su jornal, va a trabajar. Ahora, cuando tú terminas trabajando su turno y llega el día de pago, ellos te están haciendo un favor, ellos te están regalando un dinero. No, hombre, usted te la ganaste.
el empleador está endeudado contigo. ¿Por qué? Porque trabajaste y ahora él te tiene que pagar. Bueno, si comprendemos ese concepto, ¿no? Ahora note bien, la salvación no viene a través de un jornal, no viene a través de las obras. Ahora vamos a entender porque mucha gente está luchando con este concepto. Si yo hago así, me voy a ganar la salvación. No. Note la obra, la lógica de la obra, de el que obra y el obrero. Note esa lógica. Una persona puede mirar día a día al que obra y ver lógicamente que el hombre no es justificado por las obras, sino por la fe. Tú puedes trabajar todo lo que tú quieras. Hay gente que trabaja 12 horas al día. Tienen un horario ridículo. Trabajan 12 horas al día, ¿no? 10 horas al día, 12 horas al día, y solamente se le pagan 8 horas al día. Eso es criminal, absolutamente criminal, y más bien, ¿sabe qué? Es un pecado de parte de los empleadores, ¿no? Y tú vas a tener que responder y tú le vas a tener que dar cuenta a Dios por eso. Asegúrame, tú le vas a dar cuenta por abusar de los empleados. Y eso es algo muy popular en Latinoamérica, donde abusan de los obreros, ¿no? Y ahora escuche bien, ¿cómo es que tú vas a manejar una familia? ¿Cómo es que tú vas a inculcar valores bíblicos en la vida de tus hijos? ¿Cómo es que tú vas a cuidar a tus hijos y tu esposa si tú estás cada día 10, 12 horas al día trabajando? Son huéspedes en la casa. Ya no viven juntos. Son conocidos. ¿Y sabes quién está criando tus hijos? La calle está criando tus hijos. ¿Tú sabes quién más está criando tus hijos? La televisión está criando tus hijos. ¿Quién más está educando a tus hijos? La escuela está educando. Todo el mundo está educando a tus hijos, menos vos, menos usted. Eso es una vergüenza. Simplemente porque tú te vendiste a la idea que yo tengo que trabajar para proveer. Sí, eso es cierto. Pero escuche, no al precio de perder tu familia. Y eso es lo que pasa con mucha gente, pierden sus familias, ¿no? Son básicamente extranjeros viviendo dentro de las mismas 4 paredes. Eso no está bien. Pero cuando tú trabajas y a ti te pagan, el empleador no te está haciendo ningún favor. Él no te está otorgando un regalo. Usted te la ganaste. Eso está bien claro. Pero así no es con la salvación. Note bien, ¿qué es lo que indican las obras? Las obras indican que hay una deuda. Eso es lo que indica. Si uno está trabajando es porque hay una deuda. Si yo estoy trabajando, alguien me debe a mí mi salario. Y si tú intentas obrar y trabajar por tu salvación, tú estás diciendo que Dios te debe a ti algo. ¿Y dónde en la Biblia dice que Dios te debe a ti algo? Eso no te ve. Las obras indican que hay una deuda, ¿no? Y cuando un hombre trabaja, alguien le debe. Eso está bien claro, bien sencillo aquí. Y si el hombre pudiera trabajar para ganar su justicia, esto es obrar de modo que Dios le quedara debiendo la justicia, entonces Dios estaría en deuda con el hombre. Y eso no tiene sentido. Pero es precisamente lo que mucha gente está haciendo. Si yo hago tal y tal y tal y tal, me gano el favor de Dios. No sé dónde usted sacaste esas ideas raras, pero note bien, estás blasfemando, escuche bien, a poner a Dios en aprietas como si Él fuera otro ser humano. Tenga mucho cuidado con eso. Mira. Pero Dios, siendo Dios, es completamente autosuficiente y por lo tanto no puede ser deudor de nadie. Él no te necesita y Él no te debe nada. Él no puede ser obligado a hacer algo. Y esta es la bobería, la tontería del ser humano, que le va a tratar de forzar la mano a Dios, que Él está obligado, que Él tiene que cumplir contigo. Él no tiene que hacer nada de eso. La justicia es por la fe, la salvación es por la fe. La gracia es por la fe. La misericordia es por la fe. Dios no nos debe a nosotros nada. Note bien. Creer en Dios es justicia. Es el impío, el incrédulo, el pagano que cree que Él es contado por justicia, por ser justo. Mira. Es un hombre, un malvado, súper malvado. Y él llega un momento y él dice: yo creo en Dios.
y le es contado por justicia. Porque dice, yo creo que tú eres Dios. Mira lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 6. Mira, abre su Biblia. En Romanos capítulo 5, versículo 6, y mira lo que dice aquí, dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Escuche, Cristo, mira lo que dice en la versión católica, lo dice así, en versículo 6, nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en el tiempo señalado. Nosotros estábamos incapacitados para salvarnos, pero Cristo murió por los impíos en tiempo de señalado. ¿Cuál es? Tú sabes, hay gente que me escriben y yo hablo con ellos todo el tiempo. Me dice, bueno, no he llegado a los pies de Cristo porque todavía me tengo que limpiar. ¿No? ¿Te tiene que limpiar de qué? Me tengo que enderezar, me tengo que bañar, yo no sé lo que quieren hacer. La Biblia enseña aquí, y lo acabamos de leer, aquí en la versión católica, en la versión cristiana, acabamos de leer, en Romanos capítulo 5, versículo 6, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mira lo que dice el versículo 8, Romanos capítulo 5, dice, pues bien, Dios nos ha mostrado su amor ya que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Tú que eres vil, vulgar, pecador, pestoso, pecador, es en ese estado que Cristo te amó, en ese estado que Cristo murió por ti. Es en ese estado sucio, borrado de pecado, que Él viene y Él te abraza y derrama su sangre por ti. No cuando tú te bañas o intentas mejorar, porque no eres capaz de hacerlo. Eres incapaz de hacerlo. ¿Ves? Él no te debe nada. Más bien, tú le debes a Él todo. Ahí está la diferencia. Esto es porque el hombre que reconoce que es un impío es el hombre que rechaza el yo y siente su necesidad de ayuda y divina en lo espiritual. Está dispuesto a renunciar a sí mismo y a glorificar a Dios solamente. Mira, aquí está el problema. Muchos todavía viven con esa tremenda infección, contaminación, con esa tremenda enfermedad. Yo. Se le pegó los yoyos. Yo. Y le pega los mimis. Mi. Yo voy a lograr, yo voy a hacer. Eres un egoísta, orgulloso, arrogante. ¿Tú crees que Dios va a doblar sus rodillas a tu persona? Estamos demasiado equivocados. Pero cuando ese hombre dice, yo creo en ti, en ese momento lo que pasa es que el yo y el mimi mueren. Por lo tanto, centra y envuelve toda su vida alrededor de Dios, dependiendo únicamente del Dios para tener su justicia. Piense conmigo, mira, Dios, yo creo que hay una cosa, porque el que intenta decir, mira, yo tengo que ser así para ganarme la salvación. No, un momentito. Dios nunca desecha a una persona que siente y confiese su impiedad. Dios nunca desecha a una persona que siente y confiesa con sus pecados y desea reconocer a Dios y glorificarle. Dios es que, obviamente, Dios es amor, eso es obvio. Y el amor de Dios va a ser como conmovido por un acto de fe tan humilde. Yo no entiendo, pero perdóname. No sé cómo lo va a hacer, pero perdóname. Recíbeme, Señor. A ver si podemos amplificar esta idea un poquito más a través de otras escrituras. En el libro de Romanos capítulo 4, estamos leyendo versículo 4 y 5, regrese conmigo en versículo 3. Mira lo que dice. En Romanos capítulo 4, versículo 3, y escuche bien lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En la versión católica dice así, dice, pues ya lo dice la escritura.
Creyó Abraham a Dios y eso le fue tenido en cuenta por obtener la salvación. El concepto es tan difícil para la gente. Es todo lo que tengo que hacer. Creer. Sí. Creer. Ahora, dice, pero es demasiado sencillo. Sí. Demasiado sencillo para ti. Demasiado sencillo para el hombre. Porque mire, el hombre tenemos la tendencia de complicar todo. No, es que hay algo más. Sí, hay algo más. ¿Qué es lo que implica el creer? Lo que implica en el creer, perdón, lo que implica en el creer es esto. Yo me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco que soy un malvado. Yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que yo no soy perfecto. Yo reconozco que yo no soy lo que yo pienso lo que yo soy. Yo reconozco que no soy tan bueno como yo pienso que yo soy. Pero reconozco que tal como soy, me amaste, me abrazaste y me perdonaste y moriste por mí. Me arrepiento de mis pecados. Señor, me entrego en tus manos. Acepto la obra que tú hiciste en la cruz por mí. Moriste, tomaste mi lugar, moriste en la cruz por mis pecados. Y Señor, ahora ayúdame a vivir como un verdadero hijo de Dios. Yo reconozco que no solamente eres el Señor de mi vida y el Salvador de mi vida, pero yo soy tu hijo ahora. Ay, eso es lo que significa creer. No es creer en una doctrina, no es creer en una idea, no es creer en una teología, es creer en la persona de Jesucristo, que Él fue a la cruz y murió por ti. Y tú no mereces nada, yo no merezco nada, ninguno de nosotros merecemos. Porque la verdad es que tú y yo, todos nosotros, nos estamos acercando más y más y más y más a la tumba. Mire bien. En el libro de Romanos capítulo 5, en el siguiente capítulo, mira lo que dice versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, salvados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la versión católica lo dice de esta forma, dice: así pues, quienes mediante la fe estamos recibiendo la salvación, vivimos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto indica que es lo que Dios hace por nosotros. No es lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Es lo que Él hace por nosotros. En el libro de Gálatas capítulo 3, mira lo que dice en Gálatas capítulo 3, abre sus Biblias en Gálatas capítulo 3, eso vamos a abrir también. Mira lo que dice en versículo 6. En Gálatas capítulo 3, versículo 6 dice esto, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así, en la versión católica dice así. Dice, ahí tienen el ejemplo de Abraham. Creyó a Dios y se le tuvo en cuenta para obtener la salvación. Dice, tan sencillo, tan sencillo. Ahí está tu problema. Tú no quieres creer. Tú te le quieres ganar. Así tú puedes jactar. Mira lo que yo hice. Yo soy el mejor regalo para Dios. Yo soy el regalo para la iglesia. Yo soy el regalo para el cielo, para el paraíso. No, hombre. Dios tuvo misericordia de nosotros. Y en esa misericordia, Él nos recibe a nosotros. Si no fuera por la misericordia de Dios, nunca nos pudiéramos acercar a Dios. Sería algo imposible. Porque si yo trato de obrar, yo trato de trabajar, yo trato de ganarme algo, yo estoy poniendo a Dios en deuda. Y Él no está endeudado con nadie. Con nadie.
En el libro de Filipenses, en capítulo 3, vamos a abrir las Biblias. En Filipenses capítulo 3, mira lo que dice. Filipenses capítulo 3, mira bien. Mira lo que dice en versículo 9. Versículo 9 en Filipenses capítulo 3 dice esto, dice, y ser hallado en él. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En la versión católica lo dice de esta forma, y vivir unido a él con una salvación que no procede de la ley por las obras, sino de la fe en Cristo, una salvación que viene de Dios y se funda en la fe. Yo no sé y no entiendo por qué es tan difícil captar y comprender esto. Yo voy a hacer 10 cosas buenas para anular las 5 cosas malas que yo he hecho. ¿De dónde tú sacaste esa idea? Ahora, yo entiendo que es popular. Yo comprendo eso. Pero, muéstrame en las 2 Biblias. ¿Dónde está eso? Y no lo vas a encontrar. Un pastor te enseñó mal. Un sacerdote te enseñó mal. Si tú me dices que la iglesia te enseñó eso, porque eso no está en la Biblia. Dios no está endeudado con nadie. Dios no le debe a nadie nada, cero. A lo contrario, nosotros le debemos a Él absolutamente todo, todo. Cabe recordar la enseñanza de la Biblia en el sentido opuesto. El hombre que no reconoce que es un pecador, que no rechaza el yo ni el mí, ni siente la necesidad de ayuda divina, es el hombre que se declara autosuficiente y justo ante sus propios ojos. ¡Qué lindos somos! ¡Qué lindos somos! ¡Qué tremenda arrogancia! ¡Qué tremendo orgullo! Por lo tanto, se le sentencia a este hombre. Se le sentencia como no justificado, no tanto por el hecho de que Dios lo rechaza, como por el hecho de haber rechazado ya a Dios. Cuando el hombre dice, no, yo voy a hacer 10 obras buenas para anular 5 obras malas, tú estás rechazando a Dios. Tú le estás diciendo a Dios, ¿sabe qué, Dios? Papecito lindo, con todo respeto, pero no eres suficiente. Mire la arrogancia del hombre. Es increíble. Así está mucha gente. Más bien, ¿sabe qué? Me atrevo a decir esto. Muchos de ustedes que me están sintonizando en la radio ahorita, ¿okay? En las emisoras o en las televisiones, en las redes sociales, así piensan ustedes. Así piensan. ¿Pues sabe qué? Yo no pido perdón, yo no pido disculpas por decirte la verdad. Si tú crees que Dios está endeudado contigo, tú estás demasiado equivocado. Ya, mira, ¿sabe qué? El diablo te ha engañado. Porque Dios nunca se puede estar endeudado con nadie, con absolutamente nadie y por ninguna razón. Porque si yo creo que yo me puedo ganar por mi participación por mi participación en la iglesia, en los rituales, en las ceremonias, y en esto y lo demás, ¿ves? Y le estoy diciendo a Dios que Él no es suficiente. Eso es lo que yo le estoy diciendo. A ver, ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Ves? De creer que yo soy autosuficiente. ¿Cuál es el resultado de creer que yo puedo endeudar a Dios con mi persona? ¿Cuál es? Mira, la Biblia dice en Juan capítulo 3, abre su Biblia, vamos al libro de Juan capítulo 3. Juan, el Evangelio de Juan, por favor, vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, mira lo que dice, por favor. Mira lo que dice versículo 18. El Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, escúcheme lo que dice aquí, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En la versión católica lo dice de esta forma, dice en versículo 18, dice, el que cree en él no será condenado, por el contrario, el que no cree en él ya está condenado, no por haber creído en el Hijo único de Dios.
¿Ok? So, ¿qué significa por no haber creído en el Hijo de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que sí, por no creer que Jesús tomó tu lugar, Él fue tu sustituto en la cruz, Él fue a la cruz y murió por tus pecados. Ahora, tú no mereces esa gracia, pero Él te lo está otorgando. ¿Por qué? Porque te ama. A pesar que eres un pestoso, mocoso, orgulloso. Dios. Tenemos un Dios grande. Y tú dices, no, yo me la tengo que ganar. Bueno, no sé qué decirte, pero buena suerte con eso. Venga, buena suerte con eso, porque eso no va a funcionar. En el libro de Romanos capítulo 8, mira lo que dice el versículo 24. En Romanos capítulo 8, versículo 24. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Mira lo que dice en versículo 24. Juan capítulo 8, versículo 24. Dice esto, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Wow. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién está hablando aquí? Cristo. Cristo dice. Lo dice bien claro. En la versión católica lo dice así. Él dice, por eso les dije que morirán en sus pecados. ¿Por qué? Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. ¡Ay, qué tremenda cosa! Dice la misma cosa, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Qué te debe de asustar? No, pero dice, no, es que yo tengo mis rituales y mis ceremonias. Yo tengo esto y yo tengo lo otro. Yo tengo esto y yo tengo lo otro. Mira, usted es un falso creyente. Porque mira, la Biblia cristiana y la Biblia católica dice la misma cosa. Y lo que tú estás haciendo es tú estás rechazando lo que dice Dios. Tú estás rechazando lo que dice su palabra. Y lo que tú estás haciendo es imponiendo tus ideas chuecas, erróneas, equivocadas, malvadas, desolucionadas, ¿ves? Sobre la palabra de Dios y sobre el Señor. Es lo que tú estás haciendo. Y por esa razón, Él te dice, ya estás condenado. Dios limpia sus manos y dice, ya estás condenado. Y tú no quieres eso. ¿Por qué? Porque tú te estás jactando en el yo mismo, Olvídate. Lo mejor que tú puedes hacer en este momento es arrepentirse. Señor, sí he sido orgulloso, arrogante, he sido una persona que yo creo que yo puedo lograr. Perdóname. Es lo que tú. Y es tan sencillo y te cuesta. Mira, te estás ahogando. Te está trayendo la lengua así. Perdóname. Ese es un hombre, una mujer necia. La necedad abunda. Mira, es lo que Él hace, no lo que tú crees que tú haces. En el libro de Hebreos, abre su Biblia en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Vamos a Hebreos capítulo 3, por favor. Vamos a la mano derecha, por favor. Hebreos capítulo 3. Note bien Tito, según Tito, Filimón, y aquí llegamos. Hebreos capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Escuche bien. Mira lo que dice la palabra. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira lo que dice. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En la versión católica lo dice así: tengan cuidado, hermanos, que no se encuentre en alguno de ustedes un corazón malo y incrédulo que lo aleje del Dios vivo. ¿Saben lo que a mí me fascina? Me fascina a mí que la gente voluntariamente se alejan de Dios a través de su propio orgullo, de su arrogancia y su orgullo, sus propios méritos y créditos, sus propias obras.
su propia autojusticia porque son autosuficientes, son independientes y no necesitan nada de Dios. ¡Wow! ¡Qué arrogancia! ¡Qué tremenda arrogancia! ¡Qué tremenda! Mira, yo estaba tratando con un señor y este señor tenía 92 años de edad, hombre que había sido autosuficiente toda su vida, y él me dijo: yo entro por las cosas buenas que yo he hecho en esta vida. Y yo dije: ¿entras dónde? Al cielo. Bueno, señor, te felicito en su arrogancia. Le dije, ¿tú me estás diciendo a mí que Dios necesita tu ayuda para ayudarte a ti mismo? ¿O tú me estás diciendo que Dios no te puede ayudar? Que tú mismo te puedes ayudar. No, yo soy un buen hombre. Mira las cosas que yo hago así, 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 así. Y me sacó una lista y yo dije: bueno, muy bien. Tú me estás diciendo que tú eres tan bueno y tan autosuficiente que el día que tú mueres, tú mismo te vas a levantar, te vas a meter en un ataúd, tú vas a hacer un pozo de 6 pies y tú mismo te vas a enterrar. No. ¿Y cómo que tú crees que tú mismo vas a llegar al cielo a las olas? Es que no tiene sentido. Esa es pura arrogancia. Eso es un rechazo total de la persona. Es lo que la persona está haciendo. Está rechazando a Dios. Porque está más que convencido que Él se las sabe todas. En el libro de Proverbios, capítulo 20, escuche bien lo que dice en Proverbios, capítulo 20. Te quiero mostrar algo. Vamos a abrirnos en el libro de Proverbios. Vamos a Proverbios, capítulo 20. Te quiero mostrar algo. Porque el Proverbios te dice, mira, te la canta, pero bien claro. En Proverbios capítulo 20, mire bien. Estamos en capítulo 20. Mira lo que dice aquí en versículo 6. En Proverbios capítulo 20, versículo 6, dice esto: muchos hombres, en la versión cristiana dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Wow. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? En la versión católica dice así: muchos se les dan de hombres sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? Muchos se le dan de hombres sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? Bueno, nadie. Mira lo que dice, escuche las palabras textuales de Jesucristo. Cuando Cristo habló y dijo en Mateo capítulo 7, vamos a Mateo capítulo 7, te quiero mostrar algo. En Mateo capítulo 7, mira lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21, escúcheme lo que dice el Señor. Él dijo: no todo el que me dice, tenga cuidado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En la versión católica lo dice de esta forma, versículo 21, cuando Él dice lo siguiente, Él dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Lo repetiste? Sí, porque dice la misma cosa. Este es el punto. Este es el bendito punto. Que la Biblia dice la misma cosa. ¿Te recuerda Proverbios? Vamos a rezar a Proverbios. En Proverbios capítulo 30. Mira que dice en Proverbios capítulo 30. Mira que dice en versículo 12. En Proverbios capítulo 30, versículo 12, escuche bien, dice: hay generación limpia en su propia opinión. Wow. Ahí donde estamos hoy día.
hay generación limpia en su propia opinión. Mira lo que dice, versículo 12, capítulo 30, el libro de los Proverbios. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Se la creen que son justos y inocentes, cuando la verdad que son pestosos mocosos. Mira lo que dice en la versión católica, lo dice así en versículo 12, dice, hay quienes presumen de ser puros. Hay quienes presumen de ser puros y no han limpiado su inmundicia. Una preguntita. Una preguntita, pequeñita. ¿Vos te encuentras igual? ¿Te encuentras igual? ¿Que te la crees? ¿Que eres tan limpio cuando eres un pestoso, mocoso, pecador? ¿Tú crees? ¿En serio? Porque te la pasas comparándote con aquel y con aquella, con aquel y con aquella, con aquella y con aquel. Bueno, si te comparas con otro, tú siempre vas a encontrar a alguien peor que vos. Y el problema es que tú te crees, tú siempre te ves mejor que los demás. Ahí está el problema tuyo. Ese es el problema que tú tienes. ¿Por qué tú crees que yo no me meto en esos argumentos de la iglesia, religiones y denominaciones? Yo estoy hablando de tu alma, ¿Por qué? Porque tú por ley vas a morir. Yo por ley voy a morir. Todos nosotros vamos a morir. Y vamos a tener que enfrentar a un Dios verdadero. Vivo y verdadero y justo y puro y santo. Donde Él no juega con nosotros estos benditos jueguitos que nosotros tenemos uno con nosotros dentro de las religiones, dentro de las denominaciones, dentro de las iglesias. No, así no funciona con Dios. Dios no juega este juego. Mira, si está conmigo, ahora regrese conmigo en Romanos capítulo 4 y mira lo que dice versículos 6, 7 y 8. Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Vamos a regresar ahí, por favor, y vamos a llegar al tercer punto principal que estamos estudiando aquí. En Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Escuchen bien, ahora, aquí llegamos, en estos versículos, aquí vamos a tratar sobre este tema de perdón, imputar, perdón. En otra palabra, la lógica del hombre bienaventurado de David. La lógica del hombre bienaventurado de David. Y ahora te lo voy a explicar. Porque el ejemplo es David. Por esa razón estoy diciendo bienaventurado de David. Ahora, mire. En el libro de Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Ahora, mira lo que dice aquí. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. ¡Wow! Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¡Wow! En la versión católica lo dice de esta forma y dice así. Del mismo modo, David llama dichoso al hombre a quien Dios concede la salvación independientemente de las obras. Dichoso aquellos a quienes Dios ha perdonado sus maldades, aquellos cuyos pecados han sido sepultados. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Yo no sé, pero yo prefiero ser uno de esos dichosos, porque yo sé que en mi persona, a las solas, yo no tengo nada bueno. En mi personas a las solas yo no tengo nada bueno. Yo necesito la gracia y la misericordia de Dios. Quizás tú no. Está bien, porque eres un hombre tan bueno, una mujer tan buena. Son tan buenísimos que Dios está obligado a recibirlo. Muy bien. Una persona sola, la única cosa que una persona tiene que hacer, si entiende lo que está diciendo aquí en Romanos capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. La única cosa que una persona tiene que hacer es que una persona puede mirar en la profecía al hombre descrito de David. Mirar la profecía al hombre descrito por David y ver claramente que la justificación no es por las obras sino por la fe.
Mira, en Salmo 32, vamos, Salmo 32, ya que estamos hablando de David, vamos Salmo 32, vamos Salmo, por favor, 32. Mira lo que dice aquí, Salmo 32. Y mira lo que dice aquí, comenzando con versículo 1 y 2. En Salmo 32, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice, bienaventurado aquel a cuya, la versión cristiana primero dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. En la versión católica lo dice de esta forma, dice, dichoso el que fue absuelto de su culpa y a quien se perdonó su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta su falta, su pecado, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Tú no quieres ser dichoso? ¿No? Yo sí. Yo reconozco que yo fui un malvado como no te imaginas. Yo fui un malvado, pero como no te imaginas. Yo necesito toda la gracia y la misericordia posible que yo puedo obtener por pura gracia y fe en el Señor Jesucristo. Igual con cada uno de ustedes. ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Quién es el hombre dichoso? ¿Quién? El hombre bienaventurado. El hombre dichoso es un hombre que es considerado justo sin obras. Considerado justo sin obras. Nota la palabra que imputa, ¿no? Significa considerar, contar, poner en cuenta de una persona, acreditar, depositar. Eso es lo que viene, el Señor viene a hacer. Él viene y Él te da la gracia y te acredita. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Todos nosotros necesitamos toda la ayuda posible que podemos lograr de Dios. Piénsalo un momento, piénsalo en un momento. Si Dios acredita y cuenta a un hombre como justo sin obras, entonces sabemos algo. El hombre no es justificado por la obra, sino por la fe. La pura lógica nos enseña esto. Así que bienaventurado, bien dichoso es el hombre a quien imputa, acredita y se le atribuye la justicia, no por sus obras, sino porque cree en Dios. Y Dios lo ama tanto que toma la creencia del hombre y lo cuenta como justicia. Una pregunta, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Y qué es lo que tú crees que tú puedes hacer a la pura solas? Ahora noten bien conmigo. El hombre dichoso, el hombre bienaventurado es el hombre cuyos pecados son perdonados y cubiertos. Son perdonados y cubiertos, ¿no? Piense por un momento, la transgresión, la iniquidad, el pecado existe a pesar de todas las obras y esfuerzos de los hombres por eliminarla. Él lo quiere eliminar y no puede. No importa cuánto se esfuercen los hombres, el pecado sigue existiendo. Esa es la realidad, ¿no? Si alguien tiene que manipular el pecado, es solamente Dios. Solamente Dios lo puede hacer. Dios, quien puede hacerlo, es solamente Él. Sencillamente tiene que perdonar el pecado, la iniquidad del hombre. Ahora bien, note esto. La lógica nos dice que si Dios ama tanto como para perdonar sencillamente al hombre su pecado, entonces la justificación no es por la ley, sino por la fe. Sencillo. Pero ¿por qué tú insistes haciendo lo que tú quieres hacer? No, yo voy a hacer y yo voy a hacer. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, pero tú no puedes borrar, no puedes justificar, no puedes perdonar, no puedes eliminar el pecado, solamente Dios. La otra cosa del hombre dichoso, la otra cosa del hombre bienaventurado es un hombre cuyos pecados no le son imputados. Sus pecados no son imputados ni son considerados en su contra. Imagina esto. El hombre peca y peca y peca. Y Dios llega y lo perdona. Pero no solamente lo perdona, le quita las consecuencias del pecado también.
¿Acaso eso no es lo que tú quieres? Porque tú y yo no somos capaces de pagar las consecuencias. Es que no tenemos la capacidad de hacerlo. Note que no son los actos del hombre, sino el acto de Dios que justifica a los hombres y que les imputa el pecado. El hombre no puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Es que no lo puede hacer. Ningún hombre puede justificarse a sí mismo del pecado y a la misma vez obligar a Dios a aceptarlo, no por su propia mano. La justificación, la completa liberación del pecado y de la condenación viene de quién? Viene de Dios y de Dios solamente, no de algún acto humano. Por lo tanto, la lógica nos dice que no son las obras que justifican al hombre, sino la fe en un Dios vivo y verdadero. Yo te imploro, y no me da ninguna vergüenza decirte, yo te imploro, deje este juego de autosuficiencia. Mientras que estás todavía respirando, voltéase a Dios y pídele el perdón de tus pecados. Entrégase en sus manos. Porque el día de hoy, el día de esta tarde, aquí estamos en el aire en la mañanita. Quizás tú no llegas ni siquiera a la hora del almuerzo o a la hora de la cena esta noche. Nada está garantizado, nada está garantizado. Estaba hablando con esta señora y yo hablé con ella y ella topó conmigo en la calle. ¿Sabes dónde yo estaba? Yo estaba en la Avenida de la Cultura, ahí en Cusco, caminando. Y ella me reconoció a través del programa y me habló. Yo la saludé, hablé con ella y ella estaba alterada, molesta, etcétera. Y ella dijo, pero yo soy buena, yo soy esto, lo otro. Yo la escuché y le hice la pregunta, Señor, ¿cuál es la pregunta suya? Me dijo, bueno, tú dices que el hombre no puede hacer nada para ser aceptable a Dios. Pues yo no creo en eso. Yo, bueno, señora, si tú no crees en eso, yo no voy a discutir contigo. Yo no puedo discutir con su creencia. La única cosa es que yo te puedo decir lo que dice la Biblia. Yo no te puedo decir lo que dice el hombre. Solamente lo que dice la Biblia. Mis sentimientos personales, mis pensamientos personales no tienen nada que ver con este asunto. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? Tú misma no te puedes justificar. Señora, con todo respeto, lo que tú tienes que hacer es arrepentirse delante del Señor en privado. Pídele que te perdone tus pecados. Pero mira las cosas buenas que yo hago. Ok. Y ella estaba con la señora. Yo le pregunté a la señora y me dijo que ella tenía 75 años de edad y estaba con su hija caminando. Me pidió por mi número a ver si se comunica conmigo. Ok, le entregué el número, mi tarjeta de presentación y me fui. Bueno, 1 hora y 46 minutos. 1 hora y 46 minutos después de ese encuentro que yo tuve con esa mujer, la hija me está llamando que estaba la ambulancia y la policía en la casa porque la mamá falleció en ese momento. ¿Tú crees que esto no me asusta a mí? Me asusta. ¿Por qué? Porque tu día no está garantizado, tu tarde no está garantizado, las próximas horas no están garantizadas, ni siquiera los próximos 5 minutos están garantizados. Es por la fe. Señor, perdóname. Porque a las solas yo no puedo. Reconozco, quizás no soy tan malo como otros, pero soy lo suficiente malo para ser condenado al infierno. Pero también necesito tu misericordia para que yo pueda entrar en tu paraíso. Esa es la oración. Pídele, hable con el Señor. Dios te ama lo suficiente que Él murió por los pecados.